Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula Monarquía del siglo XVII. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre, en aquellos tiempos, en el siglo XVII, vamos a hablar las monarquías, primero de Francia y luego de Inglaterra. En Francia había una rivalidad política en lo religioso. Estaba la lucha del catolicismo y la lucha de los protestantes. Los catolicismos y los protestantes había entre ellos una lucha. Los protestantes se hacían llamar los huganotes. Luego de eso, de esas luchas y contiendas que generaba en Francia, dando así la inestabilidad económica, política y social. En Francia entra al gobierno Enrique IV. Enrique IV supo manejar bien su gobierno trayendo la paz económica. Supuso una paz interna en Francia y él llevó a la estabilidad económica. ¿Gracias a qué? A que él dio un edicto. Este edicto que él firmó se llamaba y obligaba a que todos tienen que obedecer a la religión católica o lo oficializó durante su gobierno la religión católica. Y es ahí como su gobierno aumentó lo que es la situación económica y política durante su gobierno. Todo estaba bien hasta que él fallece. Cuando él fallece, a la edad de 9 años, su hijo no podía heredar el gobierno porque era menor de edad, tenía 9 años. Y en eso gobierna su madre. Su madre se llamaba María de Médicis. María era también conocida con un nombre llamado la Reina Regente. Así era conocida ella, la madre del príncipe. Luego ella fue apoyado por su cardenal, que era un estadística bien famoso, también de buena presencia, buena categoría, y también él ayudó bastante a que su gobierno sea próspero. Pero para eso él tuvo que idear un plan. ¿Y cuál fue su plan y cuál fue su estrategia? Gracias al cardenal Richelieu, él ayudó a prosperar durante su gobierno a Francia. Él tomó los siguientes pasos. Primero, él decía, tenemos que luchar contra el partido protestante. La segunda es la humillación de la nobleza francesa. La tercera, lucha contra la causa de Austria. Y la cuarta es el adelanto de la cultura. Con estos pasos, él logró en Francia superar en lo que es la economía, la política y lo social. Supo dominar. Pero durante su gobierno se desata lo que es la guerra de los 30 años. Esta guerra que causó 30 años durante su gobierno fue trágico y también trajo la inestabilidad económica. Pero vamos a ver ahora que el cardenal Richelieu, él ayudó bastante a que se superara Francia. El cardenal supo superar la guerra de los 30 años. En el año 1618 hasta 1648, Richelieu inventó y supo intervenir a Francia en la guerra de los 30 años. Vamos a ver ahora que había un conflicto interno. Este conflicto interno se dio entre los imperios germánicos y también con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que era el partido, se llamaba la monarquía centralizada. Y los protestantes
se unieron con los príncipes que querían mantener su antiguo gobierno que tenía. Y así, durante sucesivas guerras, se dio la guerra de los 30 años, había una lucha entre ellos, entre los catolicismos y los protestantes, entre ellos, pero durante el gobierno ganó lo que es Francia. Durante el gobierno de Richelieu, el cardenal, ayudó a varias victorias para Francia. Pero estamos hablando del gobierno del hijo de Enrique IV, que es Luis XIII. Entonces, durante su gobierno, sí supo mantener la estabilidad económica, política y social durante su gobierno y su periodo durante el cual gobernó. Pero a la muerte de Luis XIII, cuando muere Luis XIII, también tiene su hijo, pero como era menor de edad, no podía gobernar. Y es así como vemos Luis XIII. Su hijo era llamado Luis XIV, era menor de edad. Entonces la reina madre ocupa el trono. Se llamaba Ana de Austria. Pero ¿qué pasó? No fue como el gobierno de su padre. Su padre, Luis XIII, con la ayuda de su ministro Richelieu, él supo llevar Francia. Pero su hijo hizo todo lo contrario. Su hijo malgastó el dinero, derrochó el dinero y gobernó un gobierno absoluto, mandatario. Era un rey que él se hizo denominar el Estado soy yo. Él decía así. Él decía con el lema, el Estado soy yo soy el Estado. Y también le gustaba que le dijeran el sol, el rey sol. Así le gustaba que le dijera, que le digan el rey sol. Entonces su hijo, que se llamaba Luis XIV, cuando ya tuvo su mayor edad, entró al gobierno, él estuvo gobernado, le ayudó el primer ministro cardenal Mazarino. El cardenal Mazarino llevó a la quiebra a Francia con sus malos acuerdos, con sus malos negocios, estuvo en la bancarrota y llevó a Francia a la bancarrota con los derroches. Fue una política desastrosa. Con el ministro cardenal Mazarino. No era así como el ministro Richelieu, que supo dominar, que trajo varias victorias para Francia, pero fue todo lo contrario con Luis XIV, su hijo. Pero de algo malo sale algo bueno. ¿Qué pasó? Dentro de eso había un administrador. Se llamaba el ministro Colbert. El ministro Colbert, él no era ni presidente, solamente era un administrador. Colbert, en el gobierno de Luis XIV, ayudó a mejorar a Francia, ya que los reyes, su cardenal, estaban derrochando el dinero en fiestas, en lujos, en ropa, en vanidades de la vida. ¿Qué hizo el administrador, el ministro Colbert? Él ayudó a prosperar la economía de Francia. En la agricultura promulgó algunas leyes a favor de los agricultores. También ayudó a mejorar y levantar la economía. ¿Gracias a quién? Al ministro Colbert. Entonces, Luis XIV se creía el dueño y soberano, pues decía, el Estado soy yo, con el lema, el Estado soy yo. Se creía el dueño soberano de todo Francia.
Ahora vamos a responder algunas de las preguntas. ¿Qué dinastía, la número 1, qué dinastía predominó en Francia en el siglo XVII? La dinastía se llama la dinastía de los Borbones. 2. Menciona las políticas planteadas por el cardenal Richelieu. Vamos a ver una de las políticas. Y recordamos que él llevó y mejoró la estabilidad económica de Francia. Fue un cardenal duque, también fue un cardenal noble y estadística. Gracias a él gobernó con estos planteamientos que logró formar, llegó a la estabilidad de Francia. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué significa la frase del rey Luis XIV? El Estado soy yo. ¿Qué significa? Significa, primero, identificar al rey. El rey es el Estado. Y el contexto de la monarquía absoluta es el Estado. La frase habría sido pronunciada en abril de 1655, con lo que él dice, el Estado soy yo. O sea, quiere decir, el poder soy yo. Y también se hacía llamar el Rey Sol, porque él decía que él era como los hijos de los dioses y que la soberanía divina estaba en él. Él decía, yo soy el Rey Sol. Muy bien, chicos, vamos con la 4. ¿En qué consistió la política de Oliverio Cromwell? Ahora vámonos a Inglaterra. Cromwell es viene de Inglaterra. Él es un monarca inglés. Gobernó el parlamento e impuso una política absolutista. Y aumentó los privilegios y estableció algo muy importante. Durante su gobierno en Inglaterra, él identificó lo que es el protectorado. Él hizo el protectorado, protegió durante su gobierno, se llamó así. Se dio el acta también de navegación que favoreció a la burguesía y al comercio marítimo durante su gobierno. Eso es en Inglaterra. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice así. Luis XIV inauguró su gobierno bajo el lema. ¿Cómo se llamó su lema? Nos vamos al crucigrama. Se llamó, el 1 es, el Estado soy yo. Esa es la respuesta. Vamos con la horizontal. 5. Se hizo llamar el Rey Sol. ¿Quién se hizo llamar el Rey Sol? El hijo de las divinidades de los dioses. Es el número 5. Vamos al 5. Se llamó Luis XIV. En el vertical. Hizo la guerra a Alemania con resultados favorables, pues le permitió la anexión de territorios. La 2. La respuesta es Richelieu. Esa es la respuesta. La 4. Dirigió los asuntos del reino debido a la minoría de edad de Luis XIV. La respuesta es Mazarino. Mazarino. ¿Se acuerdan que Mazarino derrochó todo el dinero y hizo una política, un desastre? Fue Mazarino. La última pregunta. 5. 5, pero en el vertical. Gobernó Francia, asesorado por su primer ministro, el cardenal Richelieu. La 5 es Luis XIV. Esa es la respuesta. Y luego desarrollamos lo que es el crucigrama y el día de hoy hemos aprendido la monarquía del siglo XVII. Se dio aquí en esta monarquía la guerra de los 30 años. También se desarrolló lo que es la guerra entre los catolicismos y los protestantes y una serie de secuencias de batallas.
Y vemos también que sobresale Richelieu en Francia, llevando adelante y trayendo muchas victorias para Francia. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos aprendido la monarquía del siglo XVII. Nos vemos hasta la próxima.